Estudio de traducciones. Estudiando las diferentes traducciones y analizando omisiones, errores y agregados. Así llegamos al estudio de traducciones del día de hoy. Todavía estamos con tiempo, por supuesto. ¿Qué vamos a ver el día de hoy? Vamos viendo diferentes textos que en versiones como La Reina Valera 1960, que es la más usada actualmente por el pueblo hispano, de habla hispana, por lo cual siempre hacemos hincapié en este texto. Vamos a ir a Romanos 10:4, la última que hemos visto de esto, de este aspecto de las traducciones. Habíamos visto, por ejemplo, tocante a abrogar la ley, al cambio de la ley, de que si somos perfectos o no. Bueno, algunos detalles que ya han quedado en los programas, en los bloques anteriores. Ahora estamos en Romanos 10:4. En Romanos 10:4 nos dice: porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Entonces, esta palabra, el fin de la ley es Cristo, algunos interpretan como que con Cristo la ley llega a su fin completamente. Entonces, otros dicen no, lo que debería decir es el objetivo, la meta. De hecho, otros traducen el propósito de la ley es Cristo. Creo que la meta o el objetivo sería la traducción más correcta. De hecho, hay muchas versiones que ya traducen, por ejemplo, la Biblia textual dice porque el propósito de la ley es el Mesías o es Cristo. Otros dicen, bueno, el final de la ley es Cristo, pero sabemos que Cristo clava en la cruz los mandamientos y decretos que nos son contrarios, no los demás, los que son de bendición. Por lo cual, saber que la ley tiene un fin tajante sería como lo que habíamos visto en cuanto a abrogar la ley, sino más bien a anular la parte de la ley que era incumplible por el ser humano. Por lo cual aquí algunos consideran que no debería ser puesta la palabra el fin de la ley es Cristo, sino más bien el término, el objetivo, y ya hay algunas versiones que traducen eso, ¿no? Algunos ponen que la ley ya se cumplió con Cristo, pero siempre a tener en cuenta este pasaje, porque algunos dicen no debería decir la palabra fin porque eso da la sensación de que ya se acabó todo. Y claro, la ley dice que Cristo clava en la cruz, pero clava los mandatos que son contrarios. Todo lo demás de la ley, promesas de bendición y demás, son buenas, son aptas para tu vida, utilizables. En todo caso, si no, tendríamos que borrar toda la ley, sacarla de la Biblia, porque ya no corre más o no sirve más. Y no es así. La Biblia aclara en Colosenses que son los mandatos, los mandamientos, solamente los que nos eran contrarios. Bueno, esto por el día de hoy, pero vamos a tener uno más, un párrafo más, en el cual Dios nos va hablando. Vamos a ir a Mateo. En Mateo, por ejemplo, nos van a decir, Mateo 26:2. Nos va a hablar acerca de, sabéis que dentro de 2 días se hace la Pascua, dice, y el Hijo del Hombre es entregado para ser colgado en una cruz. Esto es en Mateo 26, versículo 2, que es lo que algunos opinan que hay que tener cuidado, que aquí la palabra cruz no es la cruz que nosotros conocemos. Es decir, hay que enseñar a las personas que la palabra cruz es madero, entregado para ser crucificado o clavado en un madero sería el término más correcto. Clavado en una estaca ponen algunos para ejecución, otros usan la palabra crucifixión directamente, otros usan la palabra colgado en un árbol porque se habla de madero, otros usan la palabra para ser atravesado. Siempre hay que tener en cuenta que el texto original todavía no se sabe con certeza qué tipo de cruz era.
La Biblia del oso dice para ser colgado en un madero, por ejemplo. Y en los tiempos del Imperio Romano había muchas especies de crucifixión. La profecía decía que maldito aquel que muere colgado en un madero. Entonces se sabía que iba a morir en un madero. No se sabe, probablemente haya tenido la forma de cruz, pero tampoco nadie puede asegurar esto. Puede tranquilamente haber sido clavado en un solo poste, con las manos arriba, algunos calculan, aunque quizás es más probable que haya sido clavado en una cruz como la que creemos. Sin embargo, como la profecía habla de que va a ser colgado en un madero, y cuando él lleva el madero en la vía dolorosa, la Biblia no habla de que lleva 2 maderos, solo lleva un madero. Entonces, cabe la posibilidad de que el otro madero largo lo estaba esperando allá, o que simplemente fue colgado en un madero, es decir, clavado en un madero. Se han encontrado en la actualidad restos arqueológicos en las cuales les clavaban los tobillos a los costados de la madera. La persona quedaba como abrazando el poste con sus piernas y desde los costados le clavaban, no como lo que se ve hoy en día, la crucifixión de Cristo, que es un pie adelante del otro y un clavo atravesando los dos. En este caso se le ponía atravesando el tobillo en el costado del madero y del otro costado del otro, de tal manera como que quedaba como abrazando el madero con los pies en la parte baja. Y arriba en algunos casos lo clavaban con las 2 manos arriba. Yo calculo que lo tienen que haber clavado en una cruz convencional de la que conocemos porque dice el Señor demostró las 2 heridas en las manos y era, creo que, mucho más difícil clavar con un solo clavo las 2 muñecas y ponerlas arriba de su cabeza. Además dice que le pusieron un cartel arriba de la cabeza. No obstante eso, igual siempre hay que tener en cuenta que la palabra aquí no significa cruz sino madero, porque eso es concordante con la profecía bíblica del Antiguo Testamento que se había dado y porque tampoco tenemos la plena certeza si la cruz era tal cual como la conocemos en la actualidad. Sea que tenga la forma convencional o era solamente un poste o inclinada de alguna manera, el objetivo fue de morir por los pecados nuestros. Y aquí simplemente hacer hincapié en algunas traducciones a tener en cuenta y a investigar, si uno quiere investigar un poquito más, toda aquella metodología y los diferentes tipos de cruces que se usaban en la antigüedad durante el Imperio Romano. Hasta aquí estos 2 textos que vamos a analizar el día de hoy en Estudio de las Traducciones. Nos vamos.